El título de la enseñanza en esta mañana es ¿cuánto te esfuerzas por crecer? En su segunda parte habíamos hecho una primera parte de ello. Y siempre estaremos enfocados durante la enseñanza a entender y a comprender realmente y a preguntarnos, a ser cuestionados mediante la santa palabra de Dios, realmente cuánto me estoy esforzando por crecer, cuánto me esfuerzo por crecer. Y es interesante, me ha llamado siempre la atención cuando tuve la oportunidad de ser un visitador médico aproximadamente durante 4 años. Pude ejercer esa actividad laboral como visitador médico. Pero me sorprendía, siempre me ha llamado la atención algo, y es que el médico es una persona que se prepara, estudia, y para conocer todo el cuerpo humano. Y es increíble cómo los médicos se sorprenden de cómo este cuerpo en el que nosotros estamos funciona como un relojito. Todo es tan perfecto, tan bien hecho, que cada parte del cuerpo, tanto externa como interna, está sincronizada para llevar a cabo una función. Sin embargo, cuando llega el momento en que un médico reconozca que hay ahí una mano poderosa, sobrenatural que lo creó, ya se entra en discrepancia. Es decir, hay dudas, no logran entender y asimilar realmente la creación tan perfecta, en este caso de Dios, por supuesto, que es quien se merece la gloria en la creación, y en este caso del ser humano, al que le ha dado vida, le ha soplado aliento de vida, como dice la Escritura. Y cada persona de la que nace en este mundo, y podríamos decir también cada criatura que nace, requiere de un crecimiento, requiere de un desarrollo, no se puede quedar ahí. Al punto en que realmente nosotros quisiéramos siempre, aun cuando ve uno una mascotica cualquiera, un perrito, un gatico, cualquier otro tipo de mascota, cuando están pequeñitos nos parecen muy tiernos, nos parecen hermosos, pero sabemos que ellos tienen que crecer, ese tipo de animal. Y todo eso se va dando en un conjunto perfecto entre la alimentación, tener una salud buena, ¿sí? Y que todos sus músculos y todo se vayan desarrollando. Al punto en que dentro de la parte médica, siempre lo recuerdo, un médico me decía: David, acuérdate de esto. Todo miembro, todo músculo, digámoslo así, que no se ejercite, se termina atrofiando. Y la mejor ilustración es cuando vemos un hombre que ha perdido la movilidad en sus piernas y usted los ve sentados en una silla de ruedas, pero sus piernas, que no tienen movilidad, se vuelven todas flaquitas. ¿Por qué? Porque los músculos no se movieron o ya no tienen ese movimiento ni nada. Y ha habido un atrofiamiento. De por sí que cuando una persona sufre algún tipo de accidente, posterior a pasar, digámoslo así, la parte traumática, los médicos lo primero que hacen es mandarlo a una terapia para que pueda volver a ejercitar esa parte del cuerpo, ese miembro, y vuelva a llevar a cabo su función. Pues déjenme decirle que lo mismo sucede con los creyentes. No podemos pensar en que solamente una persona ha nacido de nuevo al creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su obra de redención, en ser regenerada mediante la obra del Espíritu Santo, y quedarse ahí y ya. No, es necesario que nosotros comprendamos, que nosotros tengamos claridad de que hay diferentes razones de peso por las cuales los cristianos deben crecer espiritualmente. Y creo que en la sabiduría infinita de Dios es lo que Dios
guiando e inspirando al apóstol Pablo, y no solamente al apóstol Pablo, sino a todos y cada uno de los escritores en su santa palabra, de alguna manera nos muestran siempre la necesidad de crecer, de fundamentarnos, de estructurarnos, digámoslo así. Y en este caso el apóstol Pablo lo hace siempre, como lo hemos estado estudiando en esta carta, siempre colocando la ilustración de un deportista, en este caso de unos atletas. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, a él se nota que le gustaba mucho como pensar en este tipo de juegos olímpicos que se manejaban y todo eso. Pero dentro de las razones por las cuales los cristianos deben crecer espiritualmente, debo tener claro que es algo fundamental en nuestra vida, en la vida de un creyente. ¿Pero por qué? Y bueno, podemos decir que lo primero es porque eso glorifica a Dios. Cuando una persona realmente crece, está glorificando a Dios. También podemos decir que cuando una persona crece espiritualmente, es porque eso demuestra que su salvación es genuina. Es decir, nos cuesta trabajo pensar en que alguien haya nacido de nuevo y no crezca. Porque entonces nos deja la duda. Algo pasó acá. Y no lo podemos relacionar desde la parte médica como cuando decimos, sí, hay alguien que nació, pero tiene una atrofia en su mente, en su cerebro. Ah, no, es que esta persona realmente, como llamamos, está en un estado vegetativo. No, no tiene sentido. Porque en el caso de lo espiritual, ese nacer es perfecto. Es decir, es traído de muerte a vida, como bien lo describe la Escritura. Que Dios, por medio de su Santo Espíritu, trae a personas que están muertas por sus delitos y pecados, y en Cristo Jesús les da vida. Entonces, al pensar que les da vida, tiene que haber entonces algo que manifieste realmente que esa persona realmente está creciendo dentro de la vida espiritual. Y por eso lo he mencionado, que demuestra que su salvación es genuina. Otro punto es porque eso adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. Es decir, se ve para que otros puedan tener una evidencia, ver que realmente es una persona a la cual Dios espiritualmente le ha dado vida. Pero también tenemos otro, y es porque le brinda la seguridad de salvación. ¿En qué sentido, iglesia? Cuando una persona está creciendo espiritualmente, esa persona está creciendo bajo el fundamento de la palabra, sobre el fundamento de la palabra, sobre el fundamento que es Cristo, y le va a dar la tranquilidad de no estar pensando, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Que a medida que aún cuando su vida trasciende y cae en algunos momentos, puede tener la tranquilidad de que verdaderamente su salvación está segura. Le da la seguridad. ¿Pero por qué? Porque ha crecido espiritualmente. Otro punto que podemos ver acá es porque guarda a los creyentes, y esto es importante, del dolor y del sufrimiento propios de la inmadurez espiritual. Lo voy a repetir. Otro motivo por el cual un creyente debe crecer espiritualmente, esforzarse por crecer espiritualmente, es porque lo guarda como creyente del dolor, del sufrimiento propio de la inmadurez espiritual. La mayoría de los sufrimientos que nosotros padecemos es porque tú y yo no tenemos la madurez espiritual. Es decir, porque nos hemos descuidado en el crecimiento de nuestra vida. Voy a poner el ejemplo nuevamente a lo físico. Y es cuando aquel niño crece desnutrido, sin una buena alimentación, sin un buen esquema de vacunas, y va a ser ¿qué? Va a ser susceptible a cualquier tipo de enfermedad, de virus, de bacteria. ¿Por qué? Porque no desarrolló los anticuerpos adecuados para poder crecer correctamente. Usted recordará que cuando
No sé si ha conocido en su vida a personas, por ejemplo, enfermas de polio. Y el polio es una enfermedad que le da más que todo a los niños pequeños, a los niños, casi a los recién nacidos. ¿Y por qué? Porque en su mayoría los padres descuidaban completamente su esquema de vacunación, de ponerle la vacuna de la poliomielitis, que llamamos. Pero no era porque el niño hubiera nacido mal, sino porque fue un descuido. Lo mismo en la vida cristiana, nosotros también necesitamos entonces, al nacer de nuevo, entender y comprender que necesitamos crecer de tal manera que seamos fortalecidos y guardados de ese tipo de sufrimiento propio de la inmadurez espiritual. También podemos decir que es necesario crecer espiritualmente porque produce gozo en la vida del creyente. Cuando uno crece, uno vive con ese gozo, con esa alegría de que yo estoy conociendo más a mi Señor, entiendo más la Escritura. Yo no soy de los que me invitaron a una congregación y me sentaron ahí, me pareció bonito, me gustó la alabanza, me gustaron los cánticos, me hicieron llorar, me sentí muy bien. Me acogieron, llegué y me abrazaron y me dijeron, eres bienvenido a este lugar, el Señor te ama, y todo ese tipo de cosas que en muchas personas es las que las ha llevado a quedarse en un lugar. No, lo que produce el gozo verdadero en un creyente es porque está creciendo y sabe que las promesas de Dios son verdad, son reales para la vida de aquel que cree en toda la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo. Entonces, es ese gozo que se produce y a medida que vamos creciendo en la palabra, o como lo he explicado en algunos momentos, uno está estudiando la palabra, está meditando en ella y uno es como, wow, esto es espectacular, lo que Dios está declarando en su palabra, lo que Dios está diciendo. Esto me parece maravilloso. Por supuesto que es el Espíritu Santo obrando en mí, no es David González diciendo, wow, yo creo. Pues Él me da la fe para creer, pero he sido diligente en ir a su palabra y meditar en ella. Necesito pararme en el texto, colocar mi mente ahí, para que bajo la dirección del Espíritu Santo, como bien ora el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, sean abiertos los ojos de mi entendimiento para saber, para entender, para comprender a qué esperanza he sido llamado. Porque eso me va a dar la seguridad precisamente. Uno más es que, porque los capacita para el ministerio hacia las demás personas en el cuerpo de Cristo. Todo ministerio que llevamos a cabo dentro de una congregación es hacia las demás personas, no es hacia uno mismo. Es decir, me capacita de tal manera que yo entiendo que Dios me ha dotado, me ha capacitado de unos dones para ponerlos al servicio de los demás. Y eso solamente es con un crecimiento espiritual. Por eso muchas personas permanecen sentadas en sus sillas, pueden llevar X cantidad de años y creen que eso ha sido suficiente y que Dios está feliz sentado en su trono viéndolo ahí, que esa persona está sentada años y años escuchando. Y lo que no ha entendido tal vez es que equivocadamente es un religioso. Es un religioso. Y por último podríamos decir, porque mejora su testimonio hacia el mundo perdido. Mejora su testimonio hacia un mundo que está perdido. ¿Y por qué, mis amados? Porque realmente lo que el apóstol Pablo nos deja ver acá es precisamente el que tú y yo podamos entender, que podamos comprender que la semejanza de nuestro Señor Jesucristo es el paso, digámoslo así, o el premio más bien, que debemos perseguir. Era lo que Pablo siempre tenía en mente.
la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, desde que tú atraviesas esa puerta, por decir algo, a este lugar de congregación. Pero también si lo hablamos desde la perspectiva espiritual, desde que tú pasas esa puerta para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser parte de la iglesia del Señor, para ser parte de ese edificio que está siendo construido, necesitas saber que tu meta debe ser parecerte a Cristo. Porque el propósito por el cual el Señor nos llamó fue para glorificar su nombre. Lo hemos estudiado en otros momentos. Para darle la gloria a Él. Pero la manera como Dios recibe la gloria es cuando tú y yo nos parecemos más y más a Jesucristo. Pero para que tú y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo, tenemos que ¿qué? Que mirar a Jesucristo. El mejor ejemplo lo tenemos hoy en día. Tú ves a una sociedad que siempre quiere imitar a alguien. No sé si el famoso de moda. Hoy en día, un hombre que está de moda, a ver, ustedes que miran las redes sociales, a ver, ¿cuál? Uno de un juicio por ahí entre él y ella, ¿cuál es? Ah, pero si se ríen, vea que sí. Sí, es ese actor. Y entonces la gente es fascinada con Johnny Depp y el juicio entre su esposa y él y todo eso. Pero la gente de alguna manera se quiere parecer a él. ¿Sí? Siempre están poniendo su mirada ahí, quieren saber más de él, qué fue lo que pasó, por qué ocurrió, y cómo se dieron las cosas y todo eso. De igual manera, lo que la Biblia nos está instando a nosotros como creyentes es que nosotros tenemos que mirar a Jesucristo. Y lo que el apóstol Pablo hizo aquí, precisamente en esta porción de la Escritura que vamos a estar estudiando hoy, entre el versículo 12 y el versículo 16, que es la segunda parte, son los prerequisitos para alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. Ahora, ¿de dónde partimos? Lo que Pablo tenía en mente acá es lo que él escribió y plasmó en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Especialmente el versículo 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el primogénito entre nosotros? Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Ahí está plasmado completamente el propósito de que Dios nos haya llamado para que Él reciba toda la gloria, pero tiene que ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia cristiana, comunidad de gracia. Iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Un discípulo es un seguidor. Es un seguidor, mi amor. Nos parecemos a Él. Queremos caminar con Él, pensar como Él, en algún momento hablar como Él, actuar como Él, confiar en Él, esperar en Él. Él es el todo. Hace un momento cantábamos, todo a Cristo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. ¿Viste la relación que hay entre el cántico y nuestra teología? No puede ir en contra. De igual manera se requiere que tú y yo, cuando cantemos, estemos cantando con el entendimiento. Esa es la verdadera adoración. No es la tonada, sino es el entendimiento con el que yo estoy adorando al Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Bueno, y lo que Pablo hace aquí, como ya lo he mencionado, es que él estableció los prerequisitos para alcanzar el premio de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y él lo que hizo fue que, tomando un poco dentro del contexto acá, fue que entre los versículos 4 hasta el versículo 11, Pablo nos dejó ver claramente la transformación que él sufrió al conocer
al Cristo resucitado cuando iba camino hacia Damasco, y lo que Él nos deja ver acá es que Él entendió el Evangelio. Y aquí creo que queda una pregunta tremenda, y es: ¿verdaderamente tú y yo hemos entendido el Evangelio? Porque si realmente tú estás aquí sentado, pero tú no estás creciendo ni nada, entonces creo que hay problemas ¿de qué? De entendimiento y de comprensión en el Evangelio. Vuelvo al ejemplo de la ilustración. Como padres nos dicen: tienes que ponerle a tus hijos un qué, o unas vacunas, es que se dice, yo me las, vamos, un esquema, gracias, un esquema de vacunación. Pero si es como a muchos nos pasó que digan: wow, ya cumplió 2 meses, y ¿cuál era la vacuna que había que colocarle? Y nos cogía de sorpresa, y uno era como asustado, y córrale a ver dónde colocaban o cuál era esa vacuna. O tal vez como nos pasó a mi esposa y a mí, nuestros hijos tenían, ya no recuerdo qué vacuna era, pero esa no la ponían gratis, sino que es una vacuna costosa. Y nosotros no teníamos el dinero. Y nos decían: en tal lugar la colocan gratis, vaya y averígüese. Lo cierto es que Dios siempre proveyó para que nosotros le pudiéramos colocar a nuestros hijos esa vacuna, no recuerdo. Pero es una vacuna que dentro del esquema no la cubre el gobierno. Pero tratábamos de estar ahí. Creo que tiene que ver con la meningitis, precisamente, el peligro de caer ahí y no colocarlo. Lo que el apóstol Pablo nos deja ver acá es que cuando él tiene su encuentro con el Señor Jesucristo, con el Cristo resucitado, él entiende el Evangelio. Vuelvo y lo repito: él entiende el Evangelio. Y cuando Pablo entiende el Evangelio, es cuando él comprende que todo en lo que él había sopesado, había descansado, había puesto su confianza, no tenía valor. Estaba dispuesto a perderlo todo, a dejarlo todo. Y él lo plasma cuando dice que todo lo hace por el incomparable valor del conocimiento, del amor de Cristo Jesús. Si usted mira el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Versículo 8, y aún más, lo estimo como pérdida. Lo estimo como pérdida. Yo estimo como pérdida, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sabes una cosa, mi amado? El Evangelio es todo o nada. Es decir, si entiendes el Evangelio, significa que Cristo tiene que ser todo para ti. Que no puede haber un poquitico acá y un poquitico allá. Ahora ya uno, como hombre, ya en una tercera etapa de la vida, cuando llegan y los hijos se acercan: papá, ¿qué hago? Mira, tengo esta posibilidad y tengo esto. ¿Qué hago? Ok, tienes que soltar una de las dos. Tienes que soltarlas. Tienes que escoger. Es tu elección. ¿Qué vas a hacer? En el caso de nosotros como creyentes, tenemos que mirar bajo qué principios vamos a tomar esa decisión. Si bajo los principios de este mundo, caso mujeres, o nosotros como hombres, o bajo los principios de la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante y suficiente, que es la palabra de Dios. Lastimosamente, la gran mayoría pocas veces tiene en cuenta esto. Esto cuesta mucho trabajo. De alguna manera, la expresión, cuando la palabra de Dios nos muestra que Dios ha manifestado que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que entienda el Evangelio.
Y lo que Pablo hizo acá, en esta porción, es que él citó sus impresionantes méritos religiosos, que ya los hemos estudiado, entre el versículo 4 hacia adelante, todo lo que él era y en todo lo que él descansaba, pero que ahora los tenía como basura. Y él dice, ¿sabes una cosa? Es que todo lo que yo tengo, o en todo lo que yo puedo descansar, comparado con Cristo, no, olvídate. ¿Sabes qué? Quítamelo todo, quítamelo todo, pero yo conocer el amor de Cristo. Y cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, cada epístola realmente está centrada en el amor de Cristo. Es por eso que él estuvo dispuesto, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, a vivir lo que fuera, en cada instante de su vida. Y es su expresión que es muy popular. Todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo por basura, por el incomparable amor, por el incomparable valor, de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Luego él dice ahí mismo en el versículo 8, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. O sea, no puede haber nada más. ¿Qué más voy a buscar? ¿Qué más quiero en la vida? ¿Qué más quiero? Recuerdo con un amigo a quien estimo y aprecio, hablábamos de cuando los hijos fueran a la universidad. Él y yo no teníamos dinero, pero después nos dimos cuenta y empezamos a entender la palabra y dijimos, es que el estudio es lo de menos, la carrera es lo de menos. Que estudie lo que quiera, escoja la que quiera, cualquiera. Casi siempre nosotros estamos enfocando a nuestros hijos, uy, tú eres como Pepa, tú eres como Cabeza, escoge algo que tenga que ver con matemáticas, ingeniería, arquitectura, lo que sea. Pero mira a ver que te dé plata, que no vayas a gastar en una carrera y después no te dé plata. Ese es el enfoque del sistema del mundo. Pero ¿sabes qué? En Cristo puedes escoger cualquiera. Mientras realmente lo primordial sea Cristo. Ese es el punto. Mientras su esperanza no esté centrada en que va a ser mucho dinero para vivir bien en esta vida. No. Si ha entendido el Evangelio, que entienda que su vida es para Cristo, consagrada a Él. Ese es el punto. Y lo que Pablo hizo fue que canjeó esos inútiles logros humanos por el conocimiento, como él lo plasma acá, por la justicia, por el poder de su resurrección, de la resurrección en Cristo, por la participación de sus padecimientos. Tú lo puedes ver ahí en los versículos 11. Y por supuesto por la gloria del Señor Jesucristo. Y esos prerequisitos hemos tomado. El primero, que nos habla de reconocer la condición. Lo primero que tengo que reconocer es esa condición. ¿Cuál condición? Él lo dice en el versículo 12 ahí, obsérvalo, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya lo haya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? De la perfección, lo estudiamos, hemos invertido un poco de tiempo en eso. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Con todo lo que Pablo ha hecho, él dice, no, yo no soy perfecto. Y lo que nos está dejando ver es que este hombre que había tenido un encuentro personal con Jesucristo, el último, como un abortivo, como él lo llama, el Señor Jesucristo hablándole literalmente a Pablo, ¿sí? Y entender las cosas que como él plasma en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde Pablo dice que a él se le permitió, se le reveló, ¿sí?, el misterio que antes había estado velado, oculto, exactamente, que no había sido develado. Ese es un privilegio. La Biblia dice que Pablo fue hasta el tercer cielo, pero que no se le permitió ¿qué?
decir lo que vio. Y sin embargo, ese es el hombre que está diciendo, yo no lo he alcanzado todo. Y muestra entonces realmente que aunque nosotros no alcanzamos la perfección en esta tierra, ¿sí? Que no alcanzamos esa madurez completa como la Biblia nos está instando, de todas maneras no debe producir una apatía en nosotros, apatía en el sentido de, entonces ¿para qué me esfuerzo? No voy a alcanzar nada. Como cuando tú botas una carrera en el último semestre. Y me dicen, ¿cómo vas a botar? Yo tuve un compañero mío, que llegamos a décimo semestre llegamos. Y la tiró a lo último. Es que no, es que esta no es lo mío. Pero al menos termina la carrera, termínala. Y él la dejó. ¿Por qué no era lo suyo? No, nosotros debemos ir hasta el final. Debe haber un celo en nosotros por movernos en dirección hacia el premio, del cual Pablo nos insta. No solamente está instando a los filipenses, sino que nos insta a nosotros. Y eso nos conectó con el segundo punto, que lo vemos aquí precisamente en el versículo 12, en su parte B, cuando él dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo, que en la Reina Valera dice, asido, o tomado, o hablábamos que es agarrado, como que lo agarramos. ¿Sí? ¿Y quién me agarró? El Señor. ¿Me agarró para qué? Para un propósito. Es lo que llamamos pues, ese llamado. Pablo sabía quién lo había llamado. Era el Señor, él se encontró con él. Y tú y yo a veces decimos, sí, el Señor me llamó, pero tal vez tu vida a veces no refleja el llamado que has recibido. Por eso Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, yo Pablo preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Pablo está escribiendo, está diciendo desde la cárcel, podemos tomarlo cuando estaba escribiendo la epístola a los Efesios, pero también lo podemos tomar desde la perspectiva de que Pablo era un preso en el buen sentido de Cristo. Es decir, yo vivo es para el Señor, esa es mi vida. Lo podemos tomar desde las dos partes, en lo que Pablo está escribiendo ahí. Pero sabes una cosa, hoy en día queremos un cristianismo que me dé todas las comodidades de una salvación, de una eternidad con Dios, de la gloria de Dios, voy a estar en la presencia de Dios, pero quiero un cristianismo que aquí en la tierra no me demande mucho, yo viva cómodo y, ¿sabe qué? Alimente mi carne. Le dé placer a mi carne. Y eso es imposible. No hay posibilidad. ¿Recuerdas cuando el Señor lo dijo en Lucas 9:23? ¿Lo recuerdas? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día. Como cuando usted se levanta de la cama y dice, ay, otra vez me toca ir a hacer lo mismo. Todos los días. La cruz debe significar para ti y para mí, si eres un verdadero creyente, si somos verdaderos creyentes, el negarnos al placer de este mundo, el cual es enemigo de Dios, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es el punto. Santiago lo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con quién? Con Dios. Pero tú estás acá sentado y suena bonito y me estás escuchando, pero lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar una determinación, tenemos que tomar una decisión. Entonces, ese segundo punto que vemos acá es que necesitamos esforzarnos al máximo.
Es decir, los verdaderos creyentes no alcanzarán el premio de la perfección espiritual hasta que reconozcan la necesidad de mejorar su condición. Pero esa conciencia no basta. No solamente es con decir, ay, pastor, yo veo gente que, pastor, ay, qué paciencia la que usted tiene conmigo. Ay, pastor, es que no puedo venir a clase, pastor, es que yo no puedo tomar el curso. Ay, pastor, es que yo los versículos soy muy malo para memorizar. Mentiras. Uno sabe que eso son excusas de nuestra propia pecaminosidad. ¿Y sabe por qué? Porque yo, en los años que tengo como pastor, he visto mujeres de muchos años que se han acercado y me han dicho, pastor, mi memoria es mala, mi memoria es pésima. Yo no puedo memorizar. Ok, vamos a intentarlo. Y empezamos con medios versículos. Y después, ¡ah! Pastor, me lo logré aprender ese texto bíblico, mira, dice esto. Ok, chévere, me alegro mucho. Pero por dentro estoy, sí, claro que sí podía. Que se convenza realmente que no puede pensar como piensa el mundo. Es que el problema es que las mujeres de 50 años hacia arriba las han mentalizado que ya no sirven para nada. Para estar en la casa, para ser abuelas, para cuidar a los bebés. No estoy hablando de salir a trabajar, yo no estoy hablando de eso. Pero la Biblia me muestra que la mejor edad para las mujeres, conforme al propósito de Dios, son aquellas mayores de 50, 60, 70, 80 y 90 años. Y le decía a mi esposa y le recordaba cuando el pastor que decía que su hija llegó, papá, mi profesora tiene 103 años. Y él dijo, oh, no, mi amor, estás equivocada, debe ser 73 años. Y ella, no, mi profesora tiene 103 años. Y él dice que él fue y preguntó. Y le dijeron, sí, es cierto. La profesora de la niña tiene 103 años. Pero tú quieres tomar el texto y dices, no, yo voy a ser como Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Y cuánto van a decir? 65, pastor. Ah. No, ¿sabes una cosa, iglesia? Debemos ser diligentes en la búsqueda. Y mira el texto que Pablo está diciendo en el texto, en el versículo 12, a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, versículo 13, pero una cosa hago. Y mira el versículo 14 que él dice, prosigo. ¿Sí? Y en otras versiones dice, sigo hacia la meta. Yo sigo hacia la meta. Pues la pregunta es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que tienes? ¿Cuál es la meta que tienes? Ah, ir hasta el final y esperar a que el Señor me lleve y se apiade de mí. No, glorificar a mi Señor, en que cada día me parezco más a Cristo. Mira, hay veces los conflictos en los hogares, los conflictos con los hijos. Y está y uno se queda callado. Pero contéstame, dime algo, es que tú crees y te quedas callado. ¿Sabes una cosa? Es que uno está, Señor, ayúdame, tápame la boca, no voy a contestar, no voy a decir nada, Señor. Porque es que me acuerda cuando Cristo estaba ante todos estos hombres que lo estaban acusando. ¿Y qué dice la Escritura? Él guardaba silencio. Lo ultrajaban, le decían. ¿Y cuántas veces nos dicen a nosotros, que es que tú eres un mal testimonio y no sé qué? Y no voy a contestar. Eres un mal pastor. Le dicen, no, Señor, ayúdame. Bueno, estoy hablando de guardar un buen testimonio, pero me refiero es cuando hay las acusaciones. Y nos quedamos callados, Señor, ayúdame. Porque cuando nosotros salimos a defender nuestra propia condición, ¿qué estamos haciendo? Siendo orgullosos, queremos justificarnos, defendernos por nosotros mismos. No, el Señor dice, yo te voy a defender.
Y es aplicable para cualquier área de nuestra vida, en nuestros matrimonios, como padres, de todo eso. Y lo que Pablo está hablando acá realmente en este versículo 12, en su parte B, cuando está tomándolo de donde dice de poder alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado, lo que el apóstol Pablo está hablando es de un empeño vigoroso y dinámico. Es decir, metiéndole toda la ficha, toda. Vamos, 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 no bajes la guardia, no bajes la guardia, no puedes bajar. Y a veces ruego al Señor, Señor, dame sabiduría como pastor, porque hay veces nosotros nos ponemos en nuestra posición como líderes, pero también queremos... No bajes la guardia, faltas un día, pero vamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y la gente piensa, ustedes lo presionan a uno. Es porque no la puedes bajar. Porque el día en que tú bajes la guardia, te vas a empezar a acomodar. Y si tú eres como yo, que hemos hecho ejercicio una vez en la vida, y después hacemos ejercicio al otro día, estamos como... nos duele todo. Y que en 8 días vuelvo otra vez. Y en 8 días ya que lo mismo sucede con la palabra, con el estudio, con la meditación, con el venir y esforzarte por venir a aprender, por ser capacitado. Hay que dar el esfuerzo máximo. Tú y yo somos los más especialistas en hablar en que nuestra carne realmente saque excusas. Pero Pablo la tenía clara. Pablo perseguía el premio espiritual con todas sus fuerzas. Él se ejercitaba al máximo cada músculo espiritualmente, llamamos así, en su carrera por ganarlo. Y él lo tenía claro cuando escribió en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Si tú me acompañas ahí en un momentico. 1 Corintios 9, 24, dice la escritura, él está hablando de los atletas. Y dice él, versículo 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? ¿Sabe una cosa? Lo más triste, lo más tremendo, iglesia, es cuando uno ve a una persona, o cuando que dice, no, eso lo va a ganar uno solo. No, yo no me voy a esforzar. ¿Sabe qué? Ya se dio por vencido. Pero Pablo está diciendo, pero solo no obtiene el premio. Observa que le dice, corran de tal modo que lo ganen. O sea, van a ser competidores, hay varios. ¿Sabes una cosa? Se me olvida el nombre del jamaiquino, el atleta. Carl Lewis, ¿es que se llama? Lewis. Usain Bolt, el hijo del viento. ¿Y para qué vamos a correr? Y dije, sí, Usain se la va a ganar. Pero ver los Juegos Olímpicos, cada uno de los que estaba en esa línea, en ese carril, seguro que estaba pensando, yo soy capaz de ganarle a este hombre. Y corrían, aun cuando sabían que ese hombre tenía una capacidad impresionante. Al punto de que una de las cosas que le recomiendan a uno como deportista es nunca mirar hacia dónde, hacia atrás, nunca, ni mire a los lados. Si usted observa la carrera, ellos hacen esto, pero ellos no están pensando quién viene atrás, sino yo. Pero en una carrera que yo vi en los Juegos Olímpicos, Usain Bolt hizo esto. Era tal el espacio que les llevaba que tuvo el tiempo para mirar hacia atrás. Eso lo exaltaron siempre. Este hombre es tan tremendo. Pero sabe una cosa, esa ilustración es el reflejo de cuando uno sabe que no podemos alcanzar algo. Y tú y yo no podemos alcanzar la perfección en esta vida. No la podemos alcanzar. Pero debemos apuntar hacia la perfección. Debemos apuntar hacia la perfección. Y Pablo se lo está diciendo a ellos. Y eso es lo que nos conecta ahí con el tercer punto. Observa
que teníamos, y es la concentración absoluta, una concentración absoluta. Observa el versículo 13 que nos está diciendo: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses. Yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El atleta sabe que quienes corren en una competición deben poner sus ojos ¿en dónde? Hacia adelante, hacia la meta. Ya lo he explicado, no puede mirar hacia atrás. Si miras hacia atrás, chao, perdiste. Quienes miran a la multitud o se fijan en sus propios pies, están propensos a tropezar o a caer. Iglesia, realmente el esfuerzo máximo en cualquier empeño, en este caso el ejemplo que Pablo coloca atlético, exige que los participantes se concentren en una meta fija, se concentren en una meta fija. Pero aquí tenemos un problema como creyentes, un gravísimo problema, y es que como a mí me enseñan la salvación desde el principio, una salvación que no se pierde, una salvación que es por gracia, ¿qué hago? Tráeme agüita, por favor. Me siento. Que corra otro, que corra otra. El Señor me ama a mí también. ¿Sí o no? Y ya. Como me enseñaron la salvación desde el principio, entonces ya no tengo nada que ganar. Pero no he entendido que la Escritura precisamente me está llevando a que yo tengo una responsabilidad parecerme a Jesucristo. Sí, es cierto, la salvación está. Pablo lo dijo: cuando seas pasado por fuego, lo que sea oro y plata no se quemará, pero la hojarasca, el heno y todo eso se va a quemar, aunque no pierdes tu salvación, dice. Pero, o sea, eres salvo, no hay problema, pero te vas a presentar delante del Señor. ¿Y con qué te vas a presentar? ¿Qué parcero? ¿Bien o no? Ya tengo la salvación que tú me diste. Pues Señor, aquí estoy, dando todo en mí. Eso es lo que Pablo nos está transmitiendo. Eso es lo que Pablo le quería decir a los filipenses. Por eso cuando Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 1: si en verdad habéis resucitado con Cristo. Y me encanta porque él pone una condición. ¿Cuál es? Haber resucitado. Y él dice: si en verdad habéis resucitado. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, poned la mirada, ¿en dónde? Arriba, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ponga la mirada allá. Es lo que está diciendo. No pierdas todo el contexto, porque Pablo está hablando del atleta, está diciendo, él nos ha llevado a hablar de un atleta, un deportista, y dice, su mente tiene que estar al frente. Yo sé que tú comprendes eso, y está mirando, el atleta está mirando la línea de llegada, la línea que traspasa para ser el ganador, que es lo que vimos aquí en 1 Corintios 9:24. En el estadio corren muchos, pero solo uno gana, corre para ganar. Y no me está hablando de la salvación, entiéndelo que no estamos hablando de la salvación. Pero sabes una cosa, es precioso lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es? Cuando tú no estás mirando a Cristo y todavía estás mirando esta tierra. ¿Sabes una cosa? Por eso tú no la metes toda. Tú piensas en, hay que invertir para una conferencia, 50,000 pesos. Ay, yo no tengo. Ya, cuando usted dice no tengo, usted lo que está diciendo realmente, y lo hemos estudiado desde la perspectiva bíblica, no quiero. Yo lo he compartido con mi esposa. Cuando tú me dices algo que no quiero,
Tú no puedo, no estás diciendo no puedo, estás diciendo no quiero. Porque esa es parte de tu naturaleza caída. Y de igual manera cuando yo digo, no, es que no puedo, no es que no puedo, es que no quiero. Y tú y yo lo sabemos cuando alguien nos pregunta, yo creo que no puedo. No puedo, no sea mentiroso, no quiere. Pero lo que pasa es que no tenemos el carácter, la personalidad para decirle a una persona, ¿sabes qué? Es que no quiero realmente, no me interesa. Sino, no puedo. ¿Qué reunión de mujeres? Es que no puedo. ¿Sabes qué? Tú eres igual de mentirosa a mí. Yo engañando a otro pecador, imagínense. No tiene sentido. La famosa frase, déjame ver, pastor, si el Señor quiere y es su voluntad. ¿Cómo que si el Señor quiere y es su voluntad? Si está relacionado con crecer. ¿Cómo que le vas a preguntar a Dios a ver si es su voluntad? Bueno, ok. Entonces, cuando los creyentes tienen esa necesidad apremiante realmente de ser como Cristo, se acercarán a la perfección espiritual. Solo cuando hay, escúchalo bien, esa necesidad apremiante de ser como Cristo. Mientras yo no mire a Cristo, yo no me voy a querer parecer a Él. Entonces no va a haber esa necesidad apremiante. ¿Sí? Por eso a veces cuando todo a Cristo yo me entrego. Hasta en el cántico hay una desidia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra actitud pecaminosa. No hay esa necesidad apremiante. Y esto mira que nos conecta precisamente con el punto número 4, y es que tenemos que tener la motivación apropiada. Tenemos que tener la motivación apropiada. ¿Cuál es la motivación apropiada? El versículo 14, obsérvalo. Versículo 14, prosigo. ¿Hacia dónde? Dice Pablo, hacia la meta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento. Y tú y yo tal vez diríamos, ¿pero cuál premio? ¿Acaso ya no tenemos la salvación? Es que Pablo no está hablando ahí de la salvación. La salvación ya está. La salvación ya está. El premio del supremo llamamiento. ¿Sabes cuál es el premio? La gloria eterna. ¿En qué sentido? En que este cuerpo será destruido y ya alcanzaremos la perfección. Ahí nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no lo alcanzamos en esta vida, tú y yo somos llamados a esforzarnos, como dice el texto. Está en un tiempo presente este verbo, prosigo, para denotar el esfuerzo de alcanzar el sueño imposible. Esto es como, volvemos al punto, Usain Bolt y los demás. Y uno dice, ok, yo voy a hacer todo lo posible por ganarle a este hombre, aunque sé que él es el hijo del viento. Pero voy a hacer, y uno va y mira esas carreras, a mí me encanta. Y uno dice, wow, ese esfuerzo de esos hombres. Es un sueño, es un sueño. Y esa era la motivación. No dejes de olvidar 1 Corintios 9:24. Sabemos que los creyentes no van a recibir ese premio. ¿Cuál es el premio? La semejanza de Cristo con todos sus beneficios eternos. Ese es el premio. Ese es el premio del que Pablo está hablando acá. La semejanza de Cristo con todos sus beneficios eternos. Hasta que el supremo llamamiento de Dios en Cristo nos introduzca a la gloriosa presencia divina en el cielo. Es decir, el día que yo me muera y que ustedes ya no vean más a David González, dicen, alcanzó el premio. O que alguno de ustedes se vaya adelante en el caso de mi vida. ¿Alcanzaste el premio? Obviamente, si eres creyente, si tu vida reflejaba realmente esa pasión, ese amor por el Señor, ese deseo, ese anhelo. Pero debemos estar conscientes de que la perfección no se puede alcanzar en esta vida.
La línea de llegada es la entrada celestial, mi amado. La línea de llegada es la entrada celestial, donde están los premios. Acompáñame un momento a Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo 5, 12, por favor. En Mateo capítulo 5, versículo 12 dice la Escritura: regocíjense y alégrense, porque las recompensas de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es decir, va a haber situaciones tremendas. Y si realmente estás haciendo lo correcto, vas a ser perseguido. Pero ¿sabes qué? Regocíjate. Nos está diciendo palabras del Señor Jesucristo. Regocíjate. Si miras un momento en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, 1 Corintios 3, 12. 12 al 15, 1 Corintios. Dice la Escritura: ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Ojo que Pablo lo está diciendo. Si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno o paja, será evidente la obra, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, o pasada, dice en la versión Reina Valera. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Tremendo, se va a dejar ver la manera como hiciste las cosas, la manera como hacemos las cosas, es lo que Pablo está diciendo acá. Oh, qué tremendo. Solo cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y al igual que un atleta triunfante que levanta sus brazos al acercarse a la línea de llegada, el apóstol Pablo lo que hizo al final de su vida fue declarar lo siguiente. Si tú vas a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, es cuando el apóstol Pablo, sí, finalizando fue su última carta, ya él sabía que había llegado el momento, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremendo. Ojalá que podamos decir: he acabado la buena batalla de la fe. Solo en aquel día, en el cielo, se recibirá la corona de justicia. La justicia de Cristo que ha sido perfeccionada en Él. Recibiremos el premio. Y esto nos conecta con el punto número 5 como prerequisito que Pablo estableció aquí, y es un reconocimiento justo, mi amado. Cuando dice: así que todos los que somos perfectos, observa el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que él no está solo en esta carrera espiritual. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos: ustedes también están en la carrera. Y lo que Pablo y la Escritura nos está diciendo a nosotros es que tú y yo también estamos en esta carrera. Y que se nos demanda crecer, que se nos demanda esforzarnos precisamente. Y por eso es que él dice: así que todos los que somos perfectos. El apóstol no se refiere a una perfección práctica, no está diciendo David es perfecto, Juan es perfecto, Marta es perfecta, Pancracia es perfecta. No está diciendo absolutamente nada de eso. La perfección práctica solo viene cuando los creyentes sean glorificados. Cuando tú y yo seamos glorificados, entonces seremos perfectos. No, lo que tenemos que saber aquí es que los creyentes gozamos
de la perfección en Cristo. Es decir, yo no soy perfecto, pero en Cristo soy perfecto. Y por eso lo que yo hago como ofrenda y sacrificio delante del Señor en Cristo, llega de manera perfecta delante de Dios. Aunque sé que no soy perfecto. Pero hay una cosa, mi amado, préstame atención, por favor. Tienes que hacer lo mejor las cosas. Nadie te ve, nadie te está evaluando, nadie nos está evaluando aparentemente. Por sencillo que parezca, que hacemos el aseo en esta congregación, nadie nos ve. Pero hay uno que sí nos está viendo, es el Señor. Cualquier labor que se nos encomiende, cuando tú preparas los sándwiches, rápido, que esto toca llevarlo rápido allá y ofrecerles a ellos porque me programaron. O cuando tú les pones el amor y el cariño, y tal vez dices, voy a ponerle el toque mágico. Y le pones ahí tal vez una salsita, o no sé. Estoy expresándome en una ilustración. Mi amado, no es para que nosotros estemos diciendo qué rico, sino es yo quiero que el Señor sea exaltado en medio de mi imperfección. Tenemos que mirar muy bien y comprender esto. Cada uno de nosotros debemos tener una actitud como la de Pablo, precisamente, esa actitud correcta. Y por eso es que Pablo, si tú observas, dice en el versículo 15, observa que él dice, tengamos esta misma actitud, tengamos esta misma actitud. Está hablando en plural, tengamos. Y tú y yo lo estamos estudiando en la carta a los Efesios. El que la iglesia sea edificada, el que la iglesia sea levantada, la iglesia espiritual, las piedras vivas que hablábamos esta mañana. Pero ¿sabes qué? Aunque parezca que no, tu actitud es importante dentro de la iglesia. No es solo la actitud, bueno, eso le corresponde a Joan, eso le corresponde a David, eso le corresponde a Juan. No, cada uno en nuestra actitud. Y por eso es que Pablo dice, tengamos esta misma actitud. ¿Y sabes qué significa? ¿Sabes qué significa cuando Pablo está diciendo tengamos esta misma actitud? Pensar de esta manera. Estar resuelto a o estar de acuerdo con esto. Que todos que todos estemos de acuerdo con esto. ¿En qué? En este caso, que necesitamos crecer. Que ojalá tú no te incomodes cuando alguien se te acerque y te diga, ¿sabes una cosa? Necesitas crecer. ¿Sabes una cosa? Necesitas venir a esta congregación a aprender en una clase. Podríamos traducirlo en términos general como pensar continuamente así, o sea, permanentemente, cuando él está diciendo esta misma actitud, debes pensar así, siempre debes pensar así. Es decir, terminaste algo de decir, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Me acuerdo que siempre cuando terminamos una clase en la maestría, un curso, una materia, hay que hacer una evaluación. Pero primero nos evaluamos a nosotros mismos y dice, ¿diste lo mejor de ti en toda la materia? Y yo me digo, yo sé que no. Y qué duro es saber que uno tiene que contestar eso. No le di todo, porque hubiera podido dar más. Ojalá en tu vida cada día te preguntes si diste lo mejor de ti en ese día para las cosas del Señor. Si pensamos nosotros de manera bíblica, santa, viendo todo desde la perspectiva divina, esos pensamientos impulsarán nuestra conducta para que sea como la de Él. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, al lado de Filipenses, dice la Escritura,
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Tengo un cliente, ustedes no se imaginan, él es un hombre religioso. Y él cree que está bien por ir a una iglesia que es hasta de una falsa doctrina, errado. Yo le explico cada momento. Él sabe que yo soy un pastor. Y esta mañana me manda nadie y me dice, yo prendo mi celular y lo primero que encuentro es que usted me está haciendo un cobro. Y yo le había mandado ayer. Y entonces dijo unas palabras ahí, yo le coloqué, ¿sabes una cosa? Levántate, tú que dices que amas a Cristo, dándole gracias por el día que te conceden gracia y favor. Y que te permite tener vida para honrarlo a Él. Esa es la amonestación que nosotros le tenemos que hacer a la gente. Cuando veas que alguien se está quejando, no te quejes. Yo le dije a él, ¿sabes una cosa? La queja es pecado. Usted es un pecador completo, a toda hora se está quejando. Porque la gente le toma eso y lo vuelve una costumbre y no se está dando cuenta que eso es un acto pecaminoso. La queja es contra Dios. Pero aquí, cuando pensamos de manera bíblica, santa, y viendo todo desde la perspectiva divina, es lo que nosotros llamamos una cosmovisión. Necesitamos tener esa cosmovisión bíblica. ¿Estamos? Y por eso es que Pablo dice, y si de otro en algo tenéis una actitud distinta, eso también nos lo revelará Dios. ¿Sabes una cosa? Iglesia, préstame atención. Quienes rehúsan atender el mensaje que Pablo está dando acá, escucharán el mismo mensaje de parte de Dios. Si tú rechazas el mensaje que yo te estoy dando desde la perspectiva bíblica, lo vas a escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque Él los corregirá con su palabra, mediante su palabra. Los corregirá, si son hijos suyos, mediante su Santo Espíritu. O los corregirá, ¿sabe cómo? Con disciplina, con castigo. Pero que los va a corregir, los va a corregir. Y permítanme decirles, yo a veces me asusto cuando yo veo que Dios me da, y me da, y me da. Y yo le digo, Señor, no me des más. No me des más porque yo soy pecador delante de ti. Yo te estoy fallando, no me des más. Porque me asustas que no me disciplines. Porque tu palabra dice que al que amas, disciplinas. Y si no me disciplinas, yo no quiero llegar a pensar que no soy tuyo. Dios va a hacer todo lo necesario para que los creyentes reconozcan su necesidad de perseguir el premio de la semejanza de Cristo. Él les dará también todo lo necesario para lograrlo. ¿Usted recuerda? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, os han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y potencia. Él ha dado todas las cosas. Él ha hecho todo lo necesario para que crezcamos. Y aquí nos conecta con el último punto que encontramos, y es una debida conformidad. Versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Qué tremendo esto que está diciendo acá. Continuemos, ojo, continuemos ¿qué? Continuemos ¿qué? Viviendo, dice Pablo, según la misma norma que hemos alcanzado. ¡Ah, qué tremendo! En la versión Reina Valera me encanta que dice pero. A mí cuando encuentro peros, no el pero de queja, sino el pero, no el pero de excusa, sino el pero, porque me cambia, me lleva a algo que está cambiando acá. Pablo, es decir, está viendo un contraste. Y este pero, que es aquí en la versión, la nueva versión de las Américas, sin embargo, se puede traducir como, Pablo está diciendo, una cosa más. Y está expresando la idea final. ¿Cuál es la idea final?
Este último prerequisito para alcanzar el premio podría describirse como una coherencia. Hay que tener coherencia con todo lo que hemos estudiado acá, esos prerequisitos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nos ha instado a desarrollar un reconocimiento de nuestra condición, que fue el punto número 1, número 2, un esfuerzo máximo, número 3, una concentración absoluta, tienes que estar mirando a Cristo. Si tú quitas la mirada de Cristo, frikis, una motivación apropiada, ¿quién me motiva a mí? ¿Qué es lo que me motiva a mí a crecer? Y un reconocimiento justo, entonces los creyentes, cada creyente realmente debe persistir en vivir según esa regla a la cual ha llegado. Es decir, ya no puede parar. Seguir, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. Por eso a mí me sorprende las personas que uno puede dar enseñanzas y enseñanzas, está aquí sentadas, pero no se preocupa por crecer para nada. No pasa absolutamente nada. ¿Me entienden? Esa es la cuestión. Y por eso es que Pablo está diciendo acá, sigan una misma regla. ¿Y sabe qué significa cuando Pablo dice sigan una misma regla? Mis amados, sigan una misma regla, alinearse o seguir de acuerdo a lo que ya se está haciendo. Los creyentes deben seguir por el camino espiritual que han emprendido. Presta la atención, por favor, acá. ¿Estamos acá? Los creyentes deben seguir. ¿Qué deben seguir? El camino espiritual que han emprendido. Si usted dice que ha comenzado el camino de la vida como creyente, entonces usted tiene que realmente llegar a mantenerse en ese camino espiritual. Y en los términos de la metáfora que Pablo ha utilizado de la carrera, debe seguir corriendo por su carril. Es decir, usted no se puede desviar. Usted no se puede desviar, mi amado. Tiene que seguir por su carril con el objetivo de llegar a la meta. No sé si usted ha observado, algunas veces he visto, no sé cómo se llama eso, creo que se llama un reel. Reel, creo que es el término, la palabra, que es ver en el atletismo, vuelvo y digo que me llama la atención, de alguien que empezó de últimas, pero esa persona no para, más que todo en la de relevos, que se estiran el palito, no sé cómo se le llama. ¿La qué? Ok, y va de últimas, y la cámara llega y la enfoca, y la persona va de últimas, y empieza a pasar, hasta que termina ganando. Esa es una de las ilustraciones más hermosas y por eso me encanta como Pablo ha utilizado la metáfora acá. Porque Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Tienes que seguir por tu carril. No te puedes desviar. No te puedes desviar. Vas a decir, pero nos has hablado de atletismo en cantidad. Yo nunca le había prestado atención a que cuando una persona pone sus pies, no sé cómo se llama, para salir a correr, y solo hasta cuando el juez diga en sus marcas, ellos pueden medio levantarse. Si él se levanta antes, queda descalificado. Y vi un joven que quedó descalificado en eso. Todo tiene que ser en plena y absoluta concentración. Mis amados, existen 4 recursos que Dios nos ofrece para ayudar a cada uno de nosotros como creyentes. Solo te los nombro porque en cuanto a la búsqueda del premio de la semejanza de Cristo. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta de ese recurso es la palabra de Dios, su palabra. Ese es el primer recurso. Si tú ignoras la palabra, chao, lo siento. Pedro lo dijo, en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo segundo es la oración. La oración. No puedes dejar de lado la oración. No son oraciones de 10 minuticos. No puede ser oraciones de 10 minutos. Ay, yo ya oré. O como nos pasa, nos sentamos en la cama, sí, Señor, sí. Estamos ahí caídos. Pero decimos, bueno, me levanté 15 minutos antes de la hora que tengo que levantarme para algo. Pero lloré. No, mi amado. No,
cuando miramos las oraciones bíblicas, cuando oraciones centradas en el objetivo del propósito divino de Dios. Segunda de Corintios 13:9 nos lo dice. Pablo oró por la perfección de ellos, de los corintios. Lo tercero, entonces tenemos primero la palabra, segundo la oración, y lo tercero es seguir el buen ejemplo de otros. Capítulo 3, versículo 17, que lo vimos el domingo pasado: hermanos, sean imitadores míos. Debemos seguir el buen ejemplo de otros. Pablo le rogó a los corintios que me imitéis. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo: hermanos, sed imitadores míos como yo de Cristo. Él tenía la autoridad moral para decir: síganme. Nosotros como creyentes estamos llamados a eso, a seguir a otros y que ojalá sean otros los que nos sigan. Y por último, una de las pruebas que Dios utiliza para transformar a los creyentes a la imagen de Cristo. ¿Cuál es? Bueno, el dolor o las pruebas. Observen en 1 de Pedro 5:10, el apóstol está diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia que nos llamó.